Pues buenas tardes. Comparecemos el doctor Simón y yo mismo pues para dar cuenta de la reunión que hemos tenido esta tarde en el Ministerio de Sanidad con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid y también para dar cuenta y hacer una valoración de los datos de evolución de la pandemia que hemos conocido hoy. Y lo primero que quisiera hacer es aclararles que les voy a hablar naturalmente como ministro de Sanidad, también como una persona preocupada y que, en fin, no voy a hablar en tanto como político, sino en mi condición de ministro de Sanidad y persona preocupada. Y les voy a hablar de datos y de ciencia, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Hoy, luego lo desarrollará el doctor Simón, Madrid ha comunicado 13.449 casos más desde el viernes. Es la mayor cifra de notificaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid en esta segunda ola. 1.458 casos más que la semana anterior, que el fin de semana anterior. En esta última semana la Comunidad Autónoma ha tenido 223 fallecidos. La anterior tuvo 180 fallecidos. Sigue presentando cerca de un 40% de los casos del total de nuestro país y la positividad de las PCRs que se hacen muchas, es verdad, pero el índice de positividad es del 20,7%, casi el doble del que tenemos en España. Estos son datos, 5 datos que les he dado, que resumen la situación que tenemos y que refuerzan pues, el hecho de que en Madrid en la Comunidad Autónoma hay transmisión comunitaria. Como ya hemos venido diciendo, esto no es, por tanto, no hay que tomárselo como un juego. Hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia, porque vemos que va incrementando semana a semana, ¿no? Las medidas que ustedes saben que ha recomendado el Ministerio de Sanidad y que dimos a conocer la semana pasada son las que consideramos que hay que aplicar con carácter inmediato. Les recuerdo que consisten en aplicar las medidas de restricción de movilidad a todos aquellos municipios con incidencia acumulada igual o superior a 500 casos por 100.000 habitantes, recomendaciones de limitar la movilidad a lo estrictamente necesario y para toda la comunidad prohibir el consumo en barra de bar y restringir el aforo de las terrazas al 50%. Son las 4 medidas que consideramos, insisto, que hay que aplicar ya. Y no es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo evolucionen las cosas. Y ya vamos tarde y, por tanto, hay que, hay que actuar con determinación. Cuando uno va al médico, quiere que le digan la verdad, y la verdad es la que les he relatado. Transmisión comunitaria, incremento de casos, incremento de fallecidos, y esto nos lleva a actuar con determinación para tomar el control de la pandemia con el objetivo de doblegar la curva. El Ministerio de Sanidad está en ese espacio de cooperación reforzada que acordaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar, pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche las recomendaciones que hacemos y que vea los datos tal como son, ¿no? Les he hablado de datos, les he hablado de recomendaciones científicas, no son posicionamientos políticos, no es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica para derrotar un virus y quiero terminar mi primera intervención diciéndoles que no hay que engañarse. Vienen semanas muy duras, complicadas, en las que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento, para doblegar la curva, y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía mucho más duras. Esto es lo que hemos trasladado en esta reunión de esta tarde y hemos vuelto a emplazar a los responsables sanitarios a que revisen las medidas en el sentido que les he comentado ahora mismo. Doctor Simón.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, ministro. Bueno, yo voy a hacer el repaso habitual de la información, tanto a nivel nacional como de manera muy breve a nivel internacional. Y empezaré por esta última parte. A nivel internacional, lo cierto es que la evolución, fundamentalmente en Europa, es similar a la de España hace tan solo unos días. Quizás vayan 1, 2, quizás 3 semanas por detrás de nosotros, pero lo cierto es que casi todos los países europeos van progresivamente incrementando el número de casos que notifican. No era lo deseable, pero lo cierto es que todos estamos yendo más o menos en la misma línea. Si bien es cierto que España, junto con Francia, somos ahora mismo los países que más estamos notificando, también es cierto que España y Francia son los 2 países de la Unión Europea en los que progresivamente se va reduciendo la letalidad media de toda la epidemia. Y esto es importante. En otros países se reduce marginalmente, en España y en Francia esta reducción es mucho más observable. En el resto del mundo siguen siendo Estados Unidos y la India, que tiene ya prácticamente 6 millones de casos notificados, los países con mayor número de casos, seguidos de los países de siempre, Brasil, que está ahora mismo en una estabilización de la transmisión, pero que sigue teniendo un número importante de casos, y luego ya países latinoamericanos que están como Brasil, como Colombia, Perú, México y Argentina, que están en cifras similares a las de España. A partir de ahí viene un país africano, Sudáfrica, que tiene casi 670.000 casos, y a partir de ahí todo el resto de los países asiáticos, Irán, Bangladesh, con una evolución importante. Esta situación internacional, como digo, es similar a la que tiene España, solo que España es posible que vaya por delante en varios días o incluso alguna semana. Como ha mencionado el ministro, tenemos comunidades con una situación diferente a otras. En España ahora mismo tenemos una incidencia media en todo el país de 290 casos por 100.000 en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico, pero sí que es cierto que la situación es muy dispar en las diferentes comunidades autónomas. Ahora mismo tenemos 10 comunidades autónomas en las que la incidencia del viernes a hoy, lunes, ha bajado, y tenemos el resto de las comunidades en las que la incidencia ha subido, con diferente magnitud. En algunas ha sido un incremento marginal, pero en otras ha sido un incremento incluso cercano al 8, 9, 10%. También tenemos 10 comunidades autónomas cuya incidencia está por debajo de esos 290 por 100.000, y varias de ellas están incluso por debajo de los 200, con 161 en Andalucía, 119 en Asturias, 170 en Baleares, 109 en Canarias. Y así llegamos hasta las 10 que les he comentado, que están todas por debajo de los 290. Es decir, tenemos una situación muy diferente en las diferentes comunidades autónomas, con un rango entre los 109 casos por 100.000 que tienen ahora mismo en Canarias y los 775 por 100.000 que tiene ahora mismo en Madrid. Esto además hay que considerarlo con cuidado, porque es cierto que estas cifras son bastante fiables, pero sabemos que en las zonas donde hay mayor incidencia también hay un cierto retraso, no muy importante, pero un retraso superior a otras comunidades en la notificación. Por lo tanto, algunas comunidades sabemos que la evolución, lo que estamos observando ahora, implica la evolución hasta hace unos cuantos días, de promedio entre 3-4 días a nivel nacional en las comunidades con mayor incidencia, hasta 7 días. Lo que implica que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorar la evolución observada en esta temporada. También es cierto que estamos haciendo un esfuerzo diagnóstico importante, lo ha comentado también el ministro. Ahora mismo en España se están haciendo a lo largo de la semana 1.533 PCRs por cada 100.000 habitantes. Esto es una cifra muy elevada a nivel europeo y más del doble de lo que hacíamos hace tan solo mes y medio. Y hay algunas comunidades que están haciendo muy por encima de esa media, como por ejemplo la Comunidad de Navarra, es la que más hace, con más de 3.500 PCRs por 100.000 habitantes, seguida del País Vasco y La Rioja, y en cuarto lugar, la Comunidad de Madrid. Asturias también está realizando más de 2.000 PCRs. Es decir, el esfuerzo diagnóstico también cambia mucho entre comunidades, pero tenemos que tener cuidado con la interpretación, porque un incremento en el esfuerzo diagnóstico debería de ir acompañado de una estabilización o incluso un descenso
de la positividad, y lo cierto es que tenemos comunidades con positividades muy, muy elevadas. La positividad media nacional es del 11,5%. La comunidad autónoma con mayor positividad actualmente es la Comunidad de Madrid, con casi 21%. Si retiramos la Comunidad de Madrid de estos cálculos, la positividad nacional baja casi 3 puntos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Hay otras comunidades con positividades relativamente altas, pero muy por debajo de esta que acabo de comentar. Castilla-La Mancha tiene un 15%, 15,8%, Castilla-León 13,8%, y luego ya tenemos varias comunidades en torno a la media nacional, con 11% en La Rioja, 11,4% en Navarra, 11,7% en Aragón, 11,6% en Andalucía. Es decir, la situación en España es muy variable dependiendo de las comunidades autónomas y, por lo tanto, las actuaciones tienen que ser también variables. Y uno de los criterios que tenemos que valorar no es únicamente la incidencia y el número de casos, sino el impacto que estos casos tienen en el sistema sanitario. Como bien saben ustedes, los casos ahora mismo son, en un porcentaje mucho más alto, más leves de lo que eran durante el pico de la pandemia en marzo y en abril. Pero sí que es cierto que el volumen de casos que estamos detectando también implica que progresivamente nuestro sistema asistencial se va saturando. El que ahora mismo está sufriendo más, debido a que los casos son mucho más leves, es el sistema de atención primaria, pero nuestros hospitales también están empezando a sufrir una presión importante. A nivel nacional, la presión es con una ocupación de hospitalización del 9,6% en camas convencionales y un 18%, 17,9% en unidades de cuidados intensivos, pero de nuevo hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas que va desde alrededor del 4,21% en la comunidad que menos tiene, hasta el 41% en ocupación en camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, y desde el 25% en la comunidad que más tiene, hasta un 2,2% en la comunidad que menos tiene en camas de hospitalización convencional. Es decir, es cierto que la hospitalización no tiene nada que ver con los periodos previos, pero progresivamente la presión va aumentando y tenemos que tener cuidado porque ya en la primera onda epidémica hubo que dejar de hacer actividad rutinaria, actividad programada asistencial, y ahora mismo hay algunas comunidades autónomas que están ya en situación de reducir su actividad programada asistencial porque tienen un impacto importante en sus centros hospitalarios. La letalidad sigue siendo muy baja, lo esperable si detectáramos un porcentaje muy importante del total de casos de personas infectadas en España. Estamos en letalidades de alrededor del 1%, lo cual obviamente nos pone en la situación que estamos comentando, en la que somos capaces de detectar un gran número de los casos reales que hay ahora mismo en nuestro país. Sabemos, por otro lado, que el impacto de la vuelta al colegio y la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, hasta la fecha se está observando, pero no está teniendo un impacto excesivo. Es cierto que todavía tenemos días para poder observarlo, pero, por ejemplo, el número de casos en niños en edad escolar todavía no está subiendo mucho cuando se notifica por ámbito de infección. El ámbito de infección que se notifica como escolar sigue siendo un porcentaje muy pequeño del total de casos de niños entre 3 años, que inician la escolarización, y los 17 años, que son los que terminan el bachillerato. Siguen siendo cifras muy pequeñas a nivel nacional. Sí que es cierto que esto puede tener que ver con que una de las comunidades con mayor número de personas en edad escolar, la Comunidad de Madrid, era una de las comunidades con mayor incidencia al inicio del curso escolar y, por lo tanto, el impacto de la escolarización esperábamos que fuera a ser menor. Al margen de eso, tenemos la incidencia por provincia. Tenemos un total de 24 provincias en las que se observa una estabilización y, sobre todo, un descenso ya claro en la incidencia en las últimas semanas, si valoramos la incidencia en 14 días. Es cierto que hay que tomárselo con mucho cuidado, en cualquier momento puede estabilizarse o incluso subir de nuevo, pero seguimos teniendo el resto de las provincias, hasta 28, incluyendo las 2 ciudades autónomas, en las que sí que hay todavía incrementos, o los descensos tímidos que se pueden observar en la última semana no son valorables y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo el pensamiento en que están en fase de ascenso.
El esfuerzo que se está haciendo para el control de la epidemia es importante. Siguen ascendiendo el número de sospechosos que se detectan en nuestro país. Ya estamos hablando de 185.000 casos sospechosos semanales. A estos hay que añadir todos los contactos con los que se trabaja. Sabemos que tenemos una notificación de asintomáticos que sigue siendo las cifras que hemos estado barajando las últimas semanas, alrededor del 40%, entendiendo que aquí están incluidos los asintomáticos reales y algunos presintomáticos que pueden desarrollar síntomas posteriormente. Y de todos estos, de todos los casos sospechosos que se identifican a nivel nacional, se hace prueba diagnóstica por encima del 94%. Lo que quiere decir que, pese al incremento en la incidencia y, por lo tanto, el incremento en el volumen de carga para los servicios sanitarios, se sigue actuando con una contundencia y con una profesionalidad muy importante. Sí que es cierto que ha habido algún pequeño incremento en los retrasos diagnósticos, si bien en los meses de mayo 48 horas desde el inicio de síntomas hasta el resultado de la PCR, ahora mismo estamos en alrededor de un promedio de alrededor de los 4 días, con una variabilidad entre 2 y 6 días. Y esto también es bastante variable entre comunidades autónomas. Es decir, como resumen, podemos hablar que la situación en España no ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas, pero sí que es cierto que las comunidades van diferenciándose claramente en aquellas que evolucionan un poco más favorable y aquellas que mantienen una situación complicada, con 2 o 3 comunidades autónomas en las que las incidencias son claramente ascendentes y con las que tenemos ahora mismo que trabajar muy específicamente. Yo creo que nada más, ministro. Pues vamos a atender preguntas.